Estrellas de la Opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión, porque tu opinión también cuenta. Tenemos en esta mañana aquí como invitado especial al ministro de la República Dominicana, Hito Bisonó, quien es el ministro de la República, dice aquí, Industria, Comercio y MIPYMES. Señores, Hito Bisonó, quien fue 4 veces diputado de la República Dominicana, que fue uno de los propulsores de una ley bastante controversial y que puso muchísimos, por ejemplo, trabas, mecanismos para fortalecer a quienes se le entrega un arma en la República Dominicana. Una ley que estableció también seguimiento psicológico a las personas que portan un arma de fuego en el país. También Hito Bisonó, quien utilizó durante mucho tiempo las redes sociales de una manera bastante disruptiva para comunicar su mensaje, y a pesar de que Hito Bisonó no es un millennial, utilizó en ese momento y rompió un esquema dentro de su generación. Lo está poniendo más viejo. No, pero Hito tiene hijos de la edad de nosotros. No lo estoy poniendo viejo, sino que él empezó muy temprano. Okay. Pero en la vida política, debo de decir que Hito empezó también bastante temprano. Y le voy a contar una anécdota personal de Hito. Yo fui una vez en un recorrido político a La Vega, y una familia nos recibió. ¿Cómo está? Estábamos hablando. Y dice, no, porque cuando Hito Bisonó venía aquí en los años... y digo yo, pero Hito es un hombre joven como para que me estén contando esa anécdota. Y me decían, no, pero que Hito era un muchachito en esa época, y a pesar de eso tenía una relevancia política en ese entonces en el Partido Reformista Social Cristiano enorme. Entonces, no lo estoy poniendo viejo, pero le estoy diciendo de que empezó su vida familiar, política, productiva bastante temprano. Bienvenido, Hito, a este programa. Muchas gracias. Para mí un placer estar aquí con ustedes, Noelia, Eury y Jaime, y a los amigos que nos oyen. Lo único que yo no estoy muy de acuerdo no es porque sea joven o no, es que encasilla las redes solamente a la juventud. No, pero el mensaje y la forma de usarse. Claro, eso sí. Ahora, marcaste un hito. Hito marcó un hito en ese momento. Y vimos a Hito en Uber. Sí, pero mira, le voy a dar un detalle que yo creo que le puede servir a todo el mundo. Lo que hay que ser auténtico y hacer lo que uno disfruta. Lo que tú ves en las redes que yo hago es porque yo lo siento así. Y además de eso, por alguna razón, estoy rodeado primero de mi familia, de mis amigos y de gente que, bueno, que se atreven a ser auténticos también. Y como nosotros decimos, hacer un corito sano, ¿verdad? A hacer las cosas con naturaleza. Y yo creo que parte de lo que debe de tener alguien que se dedique a la política, a estar en el medio público, es tratar de ser auténtico, de ser abierto, de ser genuino. Y bueno, y si usted asume una tarea, tiene que saber también que eso conlleva no una disciplina, pero sí tener, bueno, la manera de que la gente lo vea como usted es. Y sencillamente eso es lo que nosotros hacemos en las redes. Tuve quizás el privilegio de al dedicarme a hacer política internacional, global, conocer a algunas personas. Por ejemplo, hace algunos 10 años atrás, conocí a un ex gobernador hoy día en Nuevo León, México. Mi tocayo, Jaime Rodríguez. Correcto, el Bronco. Y vino aquí y pues nos pasamos unos días y después me invitó allá. Y entonces él me decía, no, yo estoy trabajando ahora con el Facebook y tengo un sobrino que vive en Barcelona y tiene unos amigos y lo traje para acá. Hacerle corto el cuento o la historia, él fue candidato independiente a la gobernación
y le ganó al PRI, al PAN y al PRD, o sea, al 100% casi de la estructura política solo, con menos de un 10% de la inversión económica, y fue por la incidencia del Facebook. Claro. Por trabajar sobre una plataforma, le estoy diciendo candidato independiente, sin partido, con las estructuras tradicionales. De ahí en adelante, la clase política en México tuvo una lucha de una ley antibronco para que no pudieran independiente otra vez candidato a nada, para secuestrarlo, ¿tú me entiendes? Porque se dieron cuenta que quizás con la modalidad de lo que significa hoy las redes, la conectividad, mejor dicho, porque no es solamente uno de los programas que hay de las plataformas, sino cualquier otra cosa. Obama lo hizo con el email, cuando todavía no había la facilidad de los y videos. con el correo. Y con el correo. Con el correo, con el correo tradicional también. Entonces el tema es cómo tú te dedicas, cómo tú eres auténtico, cómo tú estudias y cómo tú vas siempre dando un paso a la vanguardia. Sí, es muy interesante que usted mencione eso, porque justamente en la política falta mucha autenticidad. Dice un amigo que aprecio mucho, siempre dice, cuando un político habla o cuando un político se presenta, tiene como si fuera un showman, como que estuviera haciendo un show, y encontrar políticos auténticos es muy positivo. Pero entrando en materia, usted, ministro de Economía, dentro del marco del tiempo... De industria. de industria y comercio. Dentro de los años que lleva ya como ministro, cuéntenos de programas, cosas que ha hecho, que ha implementado, cosas que ha mejorado, etcétera. Dentro del Y en ministerio. particular, para añadirle a la pregunta de Euric, hemos visto que usted realiza unas visitas con los industriales, como una ruta industrial. ¿Cómo se ha traducido eso a beneficios a la República Dominicana? Bueno, mira, casualmente traje, y obvio que es pura casualidad, porque ni modo, los periódicos de hoy aparece el informe del Banco Central del día de hoy, y entonces ahí podemos ver, traje dos, pueden buscarlo ahí. Si buscamos la tabla del indicador mensual de la actividad económica IMAE, con la tasa de crecimiento, y buscamos lo que le corresponde a industria, comercio y MIPYME, entonces podemos ver que, por ejemplo, la manufactura local, el crecimiento que tiene de 4.7, la zona franca de 7.9, la construcción, que es industria y comercio, ¿verdad? 3.2. Si vamos y buscamos el comercio, 7.2, y lo sumamos las actividades que tienen que ver con nuestra cartera, nos damos cuenta que llevamos el liderazgo de lo que es la reactivación y el impulso de la economía en República Dominicana. Y siempre hay que tener la particularidad de decir, bueno, ¿comparado con qué? Yo siempre me hago algunas preguntas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Comparado con qué? Porque es la manera de uno tener un parámetro. Entonces, hoy día hay que ver, y te mandé, no sé si lo recibiste, busca en el WhatsApp, te mandé algunos 20 periódicos titulares del día de hoy en el mundo entero, que recibo toda la mañana, para uno orientarse más o menos de comparado con qué. Ahí tú lo vas a ver todos. Vas a ver cómo anda la inflación en Panamá, en Costa Rica, en Francia, en los Estados Unidos, Puerto en Brasil, Rico, en Puerto aquí. Rico. Ahí están todos. De hoy, si quieres te mando lo de ayer también. Aquí Entonces, estoy viendo. podemos decir, bueno, comparado con una situación que es ajena a todos nosotros, de una guerra, de una pandemia que era de salud, pero que se convirtió en económica, ¿cómo vamos nosotros? Bueno, vamos con una estabilidad, vamos con una tranquilidad política, social y económica, que no le corresponde al gobierno solamente, porque son 10 millones de dominicanos. Somos todos que la construimos. Hay alguien que lo gerentea, que impregna una confianza. Y esa tranquilidad se produce en cuanto a que la gente se atreve a venir a invertir, porque no hay algo más cobarde que el dinero. Entonces, nosotros en Industria y Comercio, ¿qué hemos hecho? Llegamos con un plan y dijimos, bueno, pero ven acá, hace rato que los Estados Unidos está diciendo que ya la diferencia con otros países es económica. O sea, la lucha, la guerra. Sí, la guerra es es más económica económica que física. Entonces, traen sus capitales de Asia, que es China, principalmente, hacia América, principalmente a Estados Unidos. Pero cuando no pueden en los Estados Unidos, porque la mano de obra es cara, por una serie de cosas, van a los alrededores. ¿Y dónde piensan? En República Dominicana. Y nosotros comenzamos una acción de buscar esos capitales, de buscar esas empresas y traerlas. A eso le dicen hoy día el nearshoring.
Le decimos también friendshoring, o sea, los amigos más cerca. Costas más cerca, amigos más cerca. Y nosotros hemos tenido un crecimiento por una inversión que viene a República Dominicana. Ayer en la mañana, ¿dónde estábamos nosotros? En Punta Cana, con los saudíes que vinieron de Arabia Saudita y 13 países más de la región de Centroamérica y el Caribe, buscando dónde, ver qué está haciendo República Dominicana y cómo puede invertir República Dominicana. Y nosotros nos pasamos tiempo completo estudiando eso y desarrollando eso. Y como dice Jaime, 1 o 2 veces a la semana salimos a ver pequeñas. Nuestra primera salida cuando fuimos ministros fue a Santo Domingo Norte a ver una señora en una pequeña vivienda, en una marquesina, en un reparto que todavía con condiciones muy limitadas, pues busca caja en la calle, la desdobla y la hace más chiquita y la hace nueva. Y esa era una industria y se ganó un premio, se ganó financiamiento. ¿A qué fuimos nosotros? A decirle a través de las pymes, mira, te vamos a dar apoyo para que te organice mejor, te vamos a ayudar a buscar un financiamiento, te vamos a ayudar a organizarte para que lo haga mejor, más rápido, más efectivo. Pero ese mismo día, otra pyme, cuando vio en las redes la visita, la llamó y le compró 1000 cajas para exportar chocolate en polvo que hacía. Muy bien. ¿Entiendes? Entonces, nosotros hemos estado enfocados en eso, en el relanzamiento de las industrias y en algo que no se ve y lo podemos ver más detalle, que yo creo que ustedes, que sí son más jóvenes que yo, lo pueden entonces enfocar y que no lo hablamos todavía y que es algo que se puede desarrollar mucho, que es la economía naranja. ¿De qué hablamos? De gastronomía, de moda, de cine, de software. Nosotros aquí, hoy día, que ya la industria del cine es una realidad Sí. y es una fortaleza, que trabajamos también en esa ley, acompañando a Manuel Jiménez, entre otras muchas, aquí hay talentos que no se ven porque no es el debate diario y que incluso tienen ingresos buenísimos y que manejan el tema de hacer sonido, de mejorar películas, de efectos especiales, de una serie de cosas que se está desarrollando. O sea que el Ministerio de Industria y Comercio se ha convertido en un puntal de la economía dominicana, abriendo todos los espacios que tenemos de responsabilidad. Dentro de ese mismo esquema, sabemos que República Dominicana tiene un alto porcentaje de negocios informales. El Ministerio de Industria y Comercio está buscando o tiene algún tipo de programa para ayudar a los emprendedores informales a que se formalicen. Mira, lo que nosotros hemos avanzado y mucho de la mano de la iniciativa privada, porque sencillamente hay que apoyarse y más cuando hay limitaciones económicas que la tienen todos los gobiernos. Yo quiero que ustedes sepan que en el andar, yo fui 2 años presidente de un parlamento global con oficina en Nueva York y en Bruselas, donde participan 137 parlamentos. Y además de tener amigos internacionales, le puedo decir, y quizás ustedes puedan estar de acuerdo conmigo, que nadie, bueno, y no solamente en la política, quizás en el deporte también y otras actividades, todo el que se mete a algo quisiera salir bien y mejor y con las mejores notas, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros buscamos aliados es para tratar de hacer cosas positivas. Y le puedo decir que, por ejemplo, con Nestlé, con Coca-Cola Internacional, hemos podido conseguir apoyo con Nestlé fue el primer programa, 3.000 mujeres, dedicados solamente a mujeres, a preparar a las mujeres que fueran vendedoras ellas mismas, tuvieran su propio negocio con productos. Pero ¿dónde se ayuda en la plataforma? Tú dirías, bueno, para vender esos productos. Sí, pero para hacer la operativa y que aprendieran a formalizarse, a tener estrategia, a manejar plataformas digitales, digitalizarse, porque ya mientras tú tienes más facilidades de cobro, el que tiene una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una tarjeta de solidaridad, bueno, pues hay plataformas para cobrar ahí. Y es lo mismo con una identificación que tienen la mayoría de las empresas en República Dominicana, que tienen el ranchero, o sea, que van de sitio en sitio a vender. Esa gente le conviene también que quien le compre pueda estar preparado para hacer el proceso más fácil, que le compren con una plataforma y le ordenen, saben qué van a llevar, le llevan ese paquete prehecho, saben cómo le van a pagar y se organizan. Pero ¿qué le conviene a todo el mundo? Que el negocio sea bueno y que esté ahí y que le compren mucho. Entonces, desde ese punto de vista, buscamos la manera y tenemos programas
y a lo interno de nosotros, con las compañías y con universidades internacionales como la OEI de España, para formalizar, digitalizar y ayudar a la actividad interna, que sepan cuál es el dinero del negocio, cuál es el dinero mío, cómo podemos sustentarnos, cómo podemos mejorar. Y eso va avanzando satisfactoriamente. Hito, nosotros tenemos una situación mundial que tú acabas de describir. Número uno, con lo de la pandemia del COVID-19. Esta pandemia nos lleva a nosotros a cerrar el país y allí se paraliza todo el comercio en una etapa de los casi 2 años que duramos con medidas extremas por la pandemia del COVID-19. Esto en el mundo ocasionó problemas como la crisis de los contenedores, tanto en el precio como en la demora en la entrega de estos contenedores. Pero también luego de esto vino la incertidumbre que tenemos actualmente por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todos estos elementos que son externos impactaron todas las economías del mundo y la República Dominicana, claro que no fue la excepción. Pero, ¿qué medidas puntuales tú puedes destacar aquí que la República Dominicana tomó para esa reactivación económica que nos acabas de explicar? Bueno, fíjate, y estoy buscando aquí en mi teléfono la página donde veo todos los días la materia prima, para darle un poquito de visual a lo que tú mencionas. Mira, por ejemplo, aquí vamos a ver estos tres, trigo, maíz y soya. Si vamos a trigo, que amaneció hoy subiendo un 2%, vamos a buscarlo aquí en la gráfica. Vemos que aquí, tú vas a ver mejor que yo, porque no tengo los lentes para ver de cerca. Aquí cuando hizo un pico, estaba en los 1200, ¿verdad? Y hoy está, ayúdame. 856. En 805, pero mira de dónde venía antes. De menos de 680. De 680. Eso es, por ejemplo, en este renglón. ¿Y qué hablamos del trigo? Con el trigo podemos hablar desde el pan, las pastas, pero podemos decir la pizza o el Johnny Cake. O sea, es todo un renglón de la economía y de lo que ustedes hablaban ahorita en el segmento anterior, que es la dieta diaria del dominicano. De alguna manera uno se come su poquito de harina. Entonces, desde el gobierno identificamos qué es lo más consumido, los productos principales, y comenzamos a subsidiarlo. Nosotros hemos dado 900 millones de pesos en subsidio a las harinas directamente a los molineros para poderlo captar en origen, de manera que se mantenga el precio que ustedes han visto desde que llegamos. Lo hicimos primero con los panaderos, no fue muy bien, porque incluso llegamos a un acuerdo con ellos y hay que decirlo, todo el sector aportó, todo el sector se integró. Los primeros 350 millones de pesos que dimos para mantener el pan de 5, sobao y de agua a ese precio, lo administraron los mismos panaderos y nos sobraron 36 millones de pesos, que entonces se lo dimos a Inespre para las teleras de ese año y tener un fondo reponible de pan. Pero se subsidió también el aceite, comprando entonces directamente a las industrias y buscando que el costo del intermediario fuera directamente a la rebaja de los planes sociales. Se subsidió, y ustedes lo han visto, la parte de los hidrocarburos, que es importantísima, y yo le llamo una inversión. ¿Por qué le llamo una inversión? Porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo lo segmentamos? Y a mí me gustaría segmentarlo, pero no es tan fácil. ¿Y en qué se traduce eso? Bueno, en que la inflación se reduzca en 4%. Cuando hablamos que hoy la inflación es de un 8% en República Dominicana, si no hiciéramos esta medida del subsidio de los hidrocarburos, tuvieran 12%. Y cuando hablamos de una inflación de 4 puntos más, es toda la economía. Entonces, desarrollamos un programa complementándolo con otro ministerio como el de Agricultura, que subsidió la urea, que sin un abono no hay buenos productos, y nosotros tenemos hoy día una autosuficiencia alimentaria de los productos locales. También en esas medidas ustedes subsidiaron
los abonos. Sí, correcto, la urea. Dentro de ese mismo tenor, también se dio el caso de la tasa cero que se hizo para ciertos productos terminados. Y también está el caso de la modificación de la ley de hidrocarburos. ¿Estos tópicos no se van a debatir o se mantendrá un subsidio por un tiempo indeterminado? No, fíjate, Eury, que tú que eres bien supicaz, déjame decirte que te sigo. Sí, Porque además eres respetuoso, o sea, hace las cosas con chispa, pero respetando. Y claro que hay que hacerlo, si no, no hubiera democracia. Lo de la ley de tasa cero no fue más que el mismo modelo que se hizo con lo de la vacunación. Nos adelantamos a cualquier coyuntura. Otros países se vieron de repente con las puertas cerradas y sin salida. Nosotros habilitamos la posibilidad de abastecernos y de tener productos que si no lo hubiéramos tenido, lo podemos traer legalmente. Cuando le digo legalmente es porque le puedo suministrar documentos de que anteriormente administrativamente se quitaban impuestos y los impuestos los pone el Congreso. Y el presidente Abinader, en el manejo del Estado, la intención y la diaria revisión es de hacer las cosas en la formalidad debida. Entonces, ese llamado de que si hubiese un tema que tuviéramos que importar, estar habilitado por 6 meses. Pero en ese mismo periodo que hemos hecho, porque no hay una cosa más dictadora que el tiempo. Te guste o no te guste, pasa. Pasa. ¿Verdad que sí? No hay plazo, no hay plazo que no se vence. Entonces ya pasó el tiempo y ya está en ejecución. Incluso han pasado como 2 meses. ¿Qué ha pasado con la ley? Nada. Lo que sí pasó con la ley es que a muchos importadores, a muchos que pudieran haber tenido la opción de poner las cosas un poco más caras, ganarse más, bueno, espérate, si las cosas no tienen el precio que nosotros vemos, porque esto es chismosísimo. El mercado abre todos los días y el que lo sabe ver dice, bueno, pero ven acá, eso cuesta tanto, no me lo ponga aquí porque sabemos que no hay, o que es verdad que la logística está difícil y tú puedes ponerle más. No. Si tú me lo pones así, yo lo consigo más barato en tal sitio. Y ayuda a que la posible especulación también se frene. Entonces, eso fue parte de la estrategia y que ha dado resultados. Con el apoyo, vuelvo, si me permiten, un poquito más atrás, que parte de lo que hicimos también es el subsidio al maíz. ¿Qué permitió el subsidio al maíz? Bueno, que los productores nacionales, que son los que se sacrifican y que tienen el ejercicio en el campo día a día de todo lo que son las proteínas cárnicas de toda la clase, pudieran entonces mantener los precios más baratos, ser más competitivos, y si se importa, lo han importado ellos mismos, como lo han dicho públicamente. Okay. Yo lo que pienso es que con el tema de los subsidios, subsidiando todo en un país o las cosas más básicas de un país, realmente no se ayuda a la población a largo plazo. Se ayuda a resolver un problema de unos meses, pero a largo plazo no se puede seguir subsidiando sin ayudar realmente a la ciudadanía, a la población, a salir de sus problemas sin ayuda del gobierno, a crear más empleos, más fuente de empleo y no tener que vivir de papá Estado y de que me subsidien la gasolina, que me subsidien la harina, que me subsidien, pues, ese tipo de cosas que son básicas y esenciales en un país, en cualquier país. Pues mira que tú y yo estamos totalmente de acuerdo. Y déjame decirte que me gustan mucho tus uñas. Ay, gracias. Sí. Pero lo que pasa es que estamos en una economía de guerra. No estamos en una economía normal. Pero estamos tan de acuerdo contigo que si vamos a la TCS, que también podemos entrar a través de las redes, y vemos ahí los empleos formales que hay hoy día, aún en una economía de guerra, nos damos cuenta que, por ejemplo, en Zona Franca, hace 20 años, que no habían 190,000 empleados que pagan impuestos. El que está en la TCS, nadie lo puede manipular. No, Zona Franca ha crecido mucho, incluso en la pandemia, pero yo lo que digo es que es como el populismo, lo que estamos haciendo, estamos subsidiando, estamos ayudando, cuando en realidad eso es una ayuda por X cantidad de meses que no se debería de seguir así gobierno tras gobierno. Por ejemplo, el plan Supérate,
que es un subsidio que se le da. Antes era, ¿cómo era que se llamaba? Tarjeta solidaria. Solidaridad es algo que sigue, continúa, aunque se le cambie el nombre, es básicamente lo mismo. Entonces se sigue subsidiando al ciudadano en varias cosas en vez de darle apoyo al nivel laboral, que consigan mejores empleos, que tengan mejores salarios, para que así ellos mismos puedan dejar esa costumbre que viene arrastrando el dominicano desde hace mucho, que el gobierno tiene que darte. 100%, repito, de acuerdo contigo. Ahora, son transformaciones que no se dan de la noche a la mañana y que hoy día el gobierno sí se tiene que ocupar de que por lo menos en lo mínimo le llegue al ciudadano las necesidades básicas. En eso, ¿qué ha hecho el gobierno? El año pasado se subieron todos los salarios y se empujó a que incluso los sectores privados subieran el salario. Por ejemplo, se subió el salario mínimo. Todo, bueno, porque ese sí, pero hay una escala, claro. Y entonces eso empuja a lo otro. Claro. Por ejemplo, en Zona Franca un 21%, la construcción un 24%. El salario incluso de las empresas privadas de la zona cañera, que hoy vienen unos congresistas americanos a estar hurgando y preguntando quizás lo que ellos no hacen allá en la frontera, o lo que hacen en la frontera, se subió a más del doble en el sector agrícola. Entonces, eso es parte de una política de que haya mayor poder adquisitivo, que genera también mayor gasto, porque al final cuando tú tienes dinero en el bolsillo, tú lo que haces es que lo pones en la economía y lo gastas, y eso, bueno, encadena, mueve la economía, y buscar la manera de que cada vez haya más opción de trabajo. Y por eso narré hace un rato hacia dónde se enfocó el Ministerio de Industria y Comercio en estos 2 años, que lamentablemente antes la historia está ahí, se enfocaba solamente en un renglón muy mínimo y que para nosotros hoy es quizás el de menos observancia, porque es algo que está muy regulado y que es normal. Nos preocupa más lo que tú señalas, la creación de empleo, la inversión extranjera, la creación de posibilidades de plazas de trabajo formales, porque mientras hay más formalidad, incluso el Estado tiene más recursos para invertir en lo que son los servicios básicos, que no hacen tanta falta todavía a un país que necesita de todo. Y allá es que vamos construyendo. Esas son las instrucciones del presidente Abinader. En ese mismo tenor, usted lo acaba de mencionar, de que dijo que hay que invertir en los servicios básicos del país. Es algo obvio, lo vemos tanto en el tema de los hospitales, policía, y muchos temas así, carreteras y cosas que son básicas. Pero si bien es cierto, y cada vez que viene pues alguien importante del gobierno, le hago la pregunta que si usted no ve necesario que se reduzca la publicidad gubernamental y realmente, en vez de mostrar lo que están haciendo o lo que están cambiando, realmente se cambie. Porque si el pueblo siente el cambio, no hay necesidad pues de que lo pongan en la televisión, lo pongan en la radio, lo pongan en Facebook, lo pongan en Instagram, lo pongan en Twitter, porque no va a haber necesidad de eso, porque realmente el pueblo va a sentir pues ese cambio real. Sigo estando de acuerdo contigo, pero hace un rato también mencioné que yo participo y estudio la política en diferentes regiones del mundo. Y estuviéramos hablando quizás de Europa y algunos países bálticos más que la propia Europa. Y te digo eso porque lamentablemente, fíjate que ustedes tienen un programa muy activo, con mucha noticia, y Jaime, cuando yo entré, oí que dijo, bueno, tuve que mandar a los comedores económicos para ver que se hacían algunas cosas. Si no la dicen, no se sabe. Y si no la dicen, y si no se sabe, entonces creen que somos todos iguales o más de lo mismo. No se sabe cómo generan un cambio. Ahora, yo lo que creo que hay que ser prudente hasta donde uno comunica y tratar de ser lo más efectivo en la comunicación. Exactamente. Lamentablemente es algo que desde la propia naturaleza, porque nosotros que venimos del campo, yo de hincha, moca, con mucho orgullo, la gallina si no cacara el huevo, pues como que es la propia naturaleza. Claro, pero ahora hay que ser efectivo, eficiente, hay que ser eficiente,
hay que ser prudente, hay que ser racional, hay que ser comedido y mucho más cuando tú estás administrando el dinero del pueblo, que es el dinero que maneja el Estado, porque al final son los impuestos, lo que tú recaudas, lo que maneja el Estado. Exacto. Se puede hacer un programa que no necesariamente tenga que ser 30 millones para publicitar una sola cosa en un solo ministerio. O sea, lo veo como un exceso de dinero. Lo difícil es cuando van ustedes a pedirnos, ayúdame con una cuña, ayúdame en mi programa. A mí no me verá, pero bueno. A mí tampoco me cuando yo verá. digo, no sé. Se refiere a los escúchame, periodistas. entonces, A lo me independiente. corrijo, Y a lo dependiente. Corrijo. Cuando los medios de comunicación, con la naturaleza de ellos, no me estoy refiriendo a las personas, para poder sustentar este equipo que ustedes tienen aquí, lo que esto consume, tienen que tener un apoyo. Y entonces, aquellos que todos los días tienen que mostrar lo que hacen, porque lamentablemente, repito, es así, si no se dice, si no se hace, y quiero insistir en ser prudente, comedido, eficiente, bueno, pues lo que hay que ser es racional y responsable. Tito, Sí. en cuanto a la especulación en República Dominicana, lo mencionaste hace un momento, me gustaría saber en República Dominicana cómo se está manejando esto, cómo ustedes pueden saber si hay acaparamiento de productos básicos y si hay especulación con los productos básicos y qué se está haciendo en ese orden. Mira, volvemos entonces a la data. Y Eury aquí quizá me ayuda en este momento. Mira, nosotros, parte de lo que hemos hecho en el ministerio es crear varias plataformas con código QR. Y tú puedes entrar. Por ejemplo, tú entras a la plataforma Precio Justo. Porque ya hoy día, contrario a lo que pudiera pensar, no hay control de precio. En ninguna parte del mundo, no en República Dominicana. O sea, tú no puedes ir a decir a una gente, mira, aquí tú tienes que vender la libra de pollo a tanto. Porque eso no existe. No, O exacto. tú tienes que vender el galón de aceite a tanto. ¿Qué hacemos nosotros? Te voy a mostrar esto, Eury, tú me ayudas. Porque vuelvo y te digo, no traje. Y la puedes revisar entera, eso es de ayer. Nosotros recogemos la data y tú vas a ver ahí el galón de aceite. Ahí está todos los nombres de todos los supermercados. Y los diferentes precios. Y de cada los diferentes supermercado. precios. Entonces, también están todos los nombres de los mercados y los diferentes precios. Nombre de algunos colmados importantes de referencia y los diferentes precios. Porque no es lo mismo que tú vayas a un supermercado de una marca o en una provincia o en una región del país con un precio y fluctúan desde dónde fluctúan el precio y te darás cuenta. Vamos a ver, para seguir con el aceite, mira, fluctúa el galón de aceite de 680 hasta 869. Depende de qué tipo de aceite. No, es el mismo galón. El mismo Y el galón. mismo producto, depende del tipo de quién lo depende venda. a dónde tú vayas. Míralo. Y dáselo a ella, a Noelia, para que vea varios productos del día de ayer. Entonces, eso no está en la mano del gobierno. Eso está en la información que el consumidor Bueno, pero pueda el gobierno ir. debe de tomar medidas a la hora de cosas específicas como acaparar y especular con los precios. No, es que fíjate, volvemos a lo mismo. No hay control de precios. No, claro que no. Y estamos Entonces- en contra del control de entonces, precios por porque eso eso- sería por restarle eso- libertades al libre mercado. Entonces volvemos otra vez Pero atrás. una cosa es tú agarrar todos los productos, No, esconderlos, acapararlos para que crezca el precio y después tú salir a venderlo. Ahí el Estado yo creo que debe de intervenir. entonces tenemos que volver atrás a una pregunta que hizo Eury. ¿Y para qué era la ley de tasa cero? Para decirle, entonces tú vas a acaparar eso. Entonces yo te lo voy a traer. Y voy a poner en el mercado más barato, porque tú lo estás acaparando. Entonces él se obliga a descender Entonces el él precio. dice, espérate, me voy a... Tengo que vender, tengo que vender. tengo que ser competitivo. Exactamente. Y ese es el ejercicio que nosotros, incluso el mismo presidente Abinader, sentado en la mesa en Palacio, con los productores, con los industriales, con los comerciantes, con los detallistas, que nunca se había dado porque son competidores,
El que produce aquí no quiere que el importador le traiga producto. El detallista, ¿qué quiere? Que comprar directamente a la fábrica, pero a veces no tiene el capital y tiene que ir al almacenista o al intermediario. Entonces, nosotros los sentamos a todos regularmente, y quiero decir que han cooperado, que nos hemos entendido, que han entendido el momento que se está viviendo, y buscamos no solamente mantener los precios más bajos, sino también que haya el producto. Porque a veces no nos damos cuenta que el producto se pone caro porque no hay. Por la demanda. Entonces, cuando nosotros nos juntamos, esto es mío. Sí. Cuando nosotros nos juntamos. Hemos tenido escasez. Sí, claro que ha habido escasez. ¿Pero por qué ha habido escasez? Porque no hay furgones. Por ejemplo, hay alguna gente que traen productos todavía de China y tienen el furgón y tienen el dinero y tienen el producto, pero no le montan el producto. Trancaron, ¿cuántas veces ustedes oyeron? Que hace ya, gracias a Dios, varios meses que no sucede. Cerraron el puerto de Shanghái. Cerraron tal cosa. Ahí el producto que estaba ahí, ¿dónde está? No te lo mandan. Entonces, como no llega, se pone escaso. ¿Y qué es la oferta? Claro. Entonces, nosotros tenemos que bregar con eso todos los días. Y vi que ya nos hicieron señas que se está acabando el programa. No, vamos ahora a una pausa. Okay. Cuando regresemos, vamos a continuar aquí con la entrevista a el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Ito Bisonó, quien está con nosotros en esta mañana, y queremos también que ustedes, utilizando el hashtag Estrellas de la Opinión, nos escriban allí sus opiniones, sus preguntas, para nosotros aquí poder leerlas y que el ministro nos responda. También con sus llamadas ahí, nos gustaría que es usted mismo que dé el número. 809-531-9050, para que vengan de fuera la pregunta. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.